Muy bien el fútbol. Chicos del Real Club Celta, que nos habéis llevado una temporada ilusionante, una más, amigos, aficionados, responsables de otros clubes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este día histórico. El 23 de abril de 2013, el presidente del Celta, Carlos Mourinho, sacaba las bolas del sorteo de la primera Copa Federación, de la primera Copa de Campeones juvenil que se celebraba en Vigo, en nuestra ciudad, y la primera que se celebraba en Galicia. Fue un día histórico, un día muy importante, y ahora, 6 años después, volvemos a vivir ese momento histórico aquí en nuestra ciudad. Es la tercera vez, ya se había hecho también otra en Galicia, pero es la segunda vez que se va a celebrar en nuestra ciudad. Una cita muy importante porque aquí están los mejores, aquí están los campeones, aquí están los mejores equipos de este año. Aquí está el Celta, aquí está el Numancia, aquí está el Zaragoza, aquí está el Club Deportivo Tenerife, el Sevilla, el Villarreal, el Atlético de Madrid, que además fue el campeón del año pasado, también como mejor segundo, el Villarreal, y también como mejor segundo por puntuación el Real Madrid. Unos auténticos equipazos como el nuestro, del que podemos presumir, y pido un aplauso para ellos con un récord de puntos importante y que además nos llevan a ganar la Liga y a soñar con esta Copa de Campeones. Un aplauso para este Celta que nos ha gustado tanto y que nos ha ilusionado tanto para esta cita. Es importante que va a ser en Vigo. La trayectoria, ¿no? Antes que nada también felicitar, como no, al equipo técnico, pero especialmente a los jugadores por ese logro histórico, en este caso del campeonato de Liga y también al campeón de Liga Nacional Juvenil, que por cierto también creo que tienen un mérito. Eso quiere decir que en definitiva se está trabajando bien y por lo tanto se están haciendo muy bien aquí las cosas y también salen los resultados. Eso es importante porque se apuesta conjuntamente esta comunión, esta colaboración va a seguir, presidente, con el Celta en futuros eventos también que puedan desarrollarse de categorías inferiores. Bueno, cuando estabas hablando, Jacobo, antes, me estaba acordando de que el Celta y la Real Federación Gallega de Fútbol hemos organizado el Campeonato de España Sub-12 hace un año y bueno, todos los que han estado aquí habían dicho que había sido el mejor que se había hecho en España y que la colaboración del Celta ha sido clave para que hubiera en las instalaciones de Amadroa precisamente y por lo tanto bueno, pues han marchado de aquí encantados realmente, ¿no? Por eso agradecemos mucho a Salvador Romar, que es el presidente de la Comisión y la Liga de Fútbol Aficionado, que esté también aquí con nosotros, aparte presidente de la Federación Valenciana, pero que es una persona que conoce y es tremendamente sensible a la petición que desde Galicia y desde el Real Club Celta se le ha planteado y creo, estoy convencido además, que no vamos a defraudar porque se llevarán el mejor recuerdo posible de Galicia, porque tanto Celta como la Real Federación nos vamos a volcar para que, como digo, pues, se lleven el mejor recuerdo y que vuelvan pronto. ¿Qué tal ha hablado el presidente, Mauro? Bien. ¿Sí? ¿Qué nota le ponemos? 10. Un 10, bueno, caramba, no está nada mal. ¿Quién saca la